En el misterioso incidente que se desarrolló en 1959, en plena época de la Unión Soviética, un grupo de jóvenes estudiantes y excursionistas se unió para emprender una aventura en las montañas Urales. Estos individuos estaban en excelente forma física y poseían conocimientos sólidos en supervivencia en montaña y escalada. El objetivo de esta excursión era alcanzar la cima del monte Otorten, una elevación de 1234 metros sobre el nivel del mar ubicada en la región montañosa de los Urales, específicamente entre la República de Komi y el Óblast de Sverdlovsk. La zona, especialmente en invierno, era extremadamente inaccesible debido a su topografía montañosa y densos bosques. Además, carecía prácticamente de habitantes humanos, y los pocos nativos del lugar evitaban acercarse al misterioso monte por razones que se remontaban a leyendas ancestrales. De hecho, el nombre Otorten en el idioma de los Mansi, la tribu local, se traduce como "no vayas allí jamás", denotando la aversión que sentían hacia ese lugar debido a eventos inexplicables que habían ocurrido durante generaciones. Esta ruta, dada la temporada y las condiciones climáticas, fue catalogada como de categoría tercero, es decir, extremadamente difícil. A pesar de ello, todos los miembros de la expedición eran experimentados en rutas de largo recorrido, tanto en esquí como en montañismo. Inicialmente, el grupo estaba compuesto por 8 hombres y 2 mujeres, pero poco después del inicio del viaje, uno de los miembros tuvo que quedarse atrás debido a problemas de salud, reduciendo la cifra a 9 personas. Los miembros del grupo eran principalmente estudiantes o graduados del Instituto Politécnico de los Urales, todos ellos en buena salud y con una formación deportiva sólida. El equipo estaba compuesto por Igor Diaglov, el líder del grupo, un estudiante de ingeniería de radio de 23 años. Zinaida Kolmogorova, una estudiante de ingeniería de radio de 22 años, una de las 2 mujeres en la expedición. Lyudmila Dubinina, una estudiante de Economía Industrial de la Construcción de 20 años, la otra mujer en el grupo. Alexander Kolevatov, estudiante de Física Nuclear de 24 años. Rustem Slobodin, graduado en Ingeniería Mecánica de 23 años. Yuri Krivonischenko, estudiante de Ingeniería de Construcción e Hidráulica de 23 años. Yuri Lorosenko, estudiante de Ingeniería de Radio de 21 años. Nikolai Tibeaux-Brignoles, graduado en Ingeniería de Construcción Civil de 23 años. Alexander Semyon Zolotaryov, estudiante de Ingeniería Militar, guía e instructor de travesía, con 38 años y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Yuri Yudin, de 21 años, el único superviviente del grupo, quien se vio obligado a abandonar la expedición poco después de comenzar debido a problemas de salud. Falleció el 27 de abril de 2013. Tras todos los preparativos, el grupo llegó en tren a Ivdel, una ciudad en el centro del Óblast de Sverdlovsk, el 25 de enero de 1959. Una vez en el pueblo de Visay, el grupo logró conseguir un camión dispuesto a llevarlos a su punto de partida, el último asentamiento habitado en el extremo norte. El 27 de enero, comenzaron su marcha hacia el monte Otorten desde Visay. Sin embargo, al día siguiente, Yuri Yudin se vio obligado a abandonar la expedición debido a una lesión en la espalda, lo que lo llevó de regreso a Visay y, posteriormente, a su hogar debido a su lumbalgia. Esto redujo al grupo a 9 personas, un cambio que, sin saberlo, resultaría crucial para su supervivencia. Es importante destacar que, en el pueblo de Visay, los lugareños advirtieron al grupo sobre la peligrosidad de la zona a la que se dirigían. Les relataron antiguas leyendas de los aborígenes locales, los Mansi, que habitaban la región y las misteriosas desapariciones y muertes que habían ocurrido en años anteriores. Los lugareños les aconsejaron que no se aventuraran en esa dirección y les advirtieron que incluso los Mansi evitaban esa zona, considerándola maldita debido a los oscuros acontecimientos que ocurrían en ella. Cada miembro del grupo llevaba diarios en los que registraban sus experiencias día a día, y también portaban cámaras de fotos. En las fotografías, todos parecían estar contentos y saludables, ya que eran amigos cercanos y disfrutaban de la compañía del grupo. Después de varios días de marcha, el 31 de enero, el grupo llegó al borde de una zona montañosa que requería comenzar la escalada. Cerca de allí, encontraron un valle donde recolectaron frutos silvestres y alimentos, prepararon su equipo y organizaron las provisiones para el viaje de regreso. El 1 de febrero, comenzaron a cruzar el paso de montaña, una travesía complicada con la intención de llegar a un campamento base en el lado opuesto de la montaña. Según el plan, pasarían la noche en el paso de montaña y continuarían al amanecer para llegar al campamento al anochecer del día siguiente.
Sin embargo, las condiciones climáticas empeoraron, y un fuerte temporal de nieve comenzó poco antes del anochecer, reduciendo considerablemente la visibilidad. A raíz de esto, se desviaron varios grados al oeste en lugar de dirigirse al noroeste como planeaban. Llegaron a la cima de la montaña Holapsiagil, conocida como la montaña de la muerte en la lengua mansí. Casi al caer la noche, se dieron cuenta de su error y decidieron establecer un campamento en la ladera de la montaña para pasar la noche. Planeaban encontrar la ruta correcta al día siguiente con mejores condiciones de visibilidad. Mientras montaban el campamento, colocaron una pequeña cruz cerca de las tiendas como punto de referencia para las salidas nocturnas, una práctica común en alpinismo. Su plan era pasar el puerto de montaña al día siguiente, descender y enviar un telegrama desde el pueblo más cercano. Se acordó que Igor Diatlov enviaría un telegrama al club deportivo de la universidad a mediados de febrero, alrededor del día 12. Sin embargo, cuando llegó la fecha prevista, ni la universidad ni las familias recibieron ninguna comunicación. En un principio, no se alarmaron, ya que en expediciones de este tipo era común experimentar retrasos. No obstante, después de varios días sin noticias, los familiares comenzaron a presionar para iniciar una búsqueda de rescate. El 20 de febrero, se organizó una búsqueda inicialmente compuesta por estudiantes y profesores de la universidad, junto con voluntarios y familiares. Poco después, se llevó a cabo una investigación oficial dirigida por el fiscal de Ivdel. 3 días después, el 23 de febrero, la policía y el ejército soviético se sumaron a la búsqueda con aviones y helicópteros, en respuesta a la creciente presión de los familiares por una acción oficial de rescate. Finalmente, el 26 de febrero, el equipo de búsqueda llegó al campamento donde los excursionistas habían acampado por última vez. Lo que encontraron a continuación fue extremadamente desconcertante y planteó numerosas preguntas sin respuesta. Las tiendas de campaña estaban en ruinas, rasgadas desde el interior, en lugar de abrirse mediante la cremallera. Esto sugirió a los investigadores que los ocupantes habían salido de las tiendas de manera apresurada y en pánico. Alrededor de las tiendas, se encontraba un desorden de huellas, indicando un cierto nivel de confusión. Se observó un rastro de huellas que se dirigía hacia el bosque cercano, pero curiosamente, a unos 500 metros del campamento, el rastro de huellas estaba inexplicablemente cubierto de nieve, como si alguien hubiera tratado de ocultarlas. El bosque se encontraba a aproximadamente 1,5 kilómetros del campamento. Dentro de las tiendas, se encontraban todos los objetos personales de los excursionistas, incluyendo cámaras de fotos, diarios y ropa. Los militares se llevaron los diarios y las cámaras, aunque más tarde se recuperaron algunas de las fotos. No había evidencia de avalancha, y la cruz que habían colocado junto a las tiendas seguía en su lugar, al igual que los esquís que habían utilizado para protegerse. No se encontraron pisadas que indicaran una entrada forzada al campamento desde el exterior. Siguiendo las huellas hasta que desaparecieron a unos 500 metros del campamento, los investigadores continuaron en la dirección que parecían haber tomado, llegando finalmente al borde del bosque. Allí, junto a un gran y antiguo pino, encontraron los cuerpos congelados de Yuri Krivonischenko y Yuri Dorosenko. Los dos estaban descalzos, solo llevaban ropa interior y estaban tumbados boca abajo. Sus antebrazos y caras mostraban cortes y arañazos que parecían haberse producido al intentar trepar al árbol, ya que en el tronco se encontraron rastros de sangre y piel. Las primeras teorías sobre la muerte de estos dos excursionistas sugieren que algo los había atemorizado, provocando su huida apresurada y el abandono de todas sus pertenencias, incluso la ropa. Intentaron trepar al árbol en busca de refugio, encendieron una hoguera para calentarse y, finalmente, murieron congelados. Sin embargo, el misterio persistía, especialmente en relación con su casi desnudez, dada la extrema temperatura a la que estaban expuestos tanto dentro de la tienda como en el exterior. También resulta intrigante observar que los cadáveres presentaban algunos golpes que se cree que fueron causados por caídas al intentar trepar a los árboles, así como al buscar leña en la oscuridad de la noche para alimentar el fuego. Cerca de la hoguera, se encontraban palos largos que se presume utilizaron como armas improvisadas. Las manos y dedos de los excursionistas estaban notablemente magullados por sus intentos de escalar árboles, evidenciados por los rastros de piel y sangre en los árboles cercanos. A pesar de esto, las autoridades forenses concluyeron que murieron a causa del frío extremo. Posteriormente, se encontraron otros 3 cuerpos enterrados en la nieve entre el campamento y los 2 primeros cadáveres.
Estos cuerpos correspondían a Igor Diaglov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, que estaban ubicados a distancias de 300, 480 y 630 metros desde la hoguera, respectivamente. El cuerpo de Igor Diaglov, encontrado a 630 metros de la hoguera, sostenía una rama de árbol en su mano, en una posición defensiva, como si intentara protegerse de algo justo antes de su muerte. Cubría su rostro con la mano que sujetaba la rama, mientras que la otra mano protegía su pecho. Zinaida Kolmogorova, localizada a 300 metros de la hoguera, presentaba signos de sangre que no pertenecían a ella, tenía el cabello en tonos grisáceos, y una extraña decoloración en la piel, síntomas que sugieren exposición a la radiación nuclear, lo cual resulta aún más desconcertante. Rustem Slobodin, a 480 metros del pino, tenía una herida en el cráneo de 18 centímetros y las sienes aplastadas. A pesar de estas heridas, las investigaciones concluyeron que murieron a causa de la hipotermia. Lo peculiar es que parece que experimentaron una parálisis antes de la hipotermia y, finalmente, fallecieron debido al frío. Se presume que estos tres excursionistas, después de adentrarse en el bosque, regresaron al campamento antes de encontrar la muerte en el camino. A diferencia de los primeros dos cadáveres, estos tres estaban mejor vestidos, pero también estaban descalzos. La búsqueda y la investigación continuaron en busca de los otros 4 miembros de la expedición, y 2 meses después, el 4 de mayo, finalmente se encontraron. Estaban enterrados bajo 4 metros de nieve en el arroyo de un barranco, en lo profundo del bosque y cerca de un refugio improvisado que habían construido como pudieron. Estos cuerpos se encontraban a 75 metros de distancia de los 2 primeros cadáveres encontrados. Sin embargo, lo que descubrieron fue mucho más aterrador que cualquier cosa vista anteriormente en sus compañeros. Nikolai Tibeaux mostraba una ausencia de piel en la cara y los ojos, pero al examinar más detenidamente, se reveló que los ojos no habían sido arrancados, sino que parecían haber sido cortados de manera precisa, casi como si se tratara de una intervención quirúrgica. Presentaba múltiples contusiones en la cara y moretones, lo que lleva a teorizar que corrió a ciegas por el bosque en un intento desesperado por escapar de algo, golpeándose con objetos como árboles, ramas y rocas a lo largo de su camino. Lyudmila Dubinina, la otra mujer de la expedición, fue encontrada con el cuello roto, boca abajo y con la cabeza sumergida en agua congelada. Aparentemente, había agua líquida fluyendo en ese momento de su muerte y su cabeza quedó atrapada en ella. Además, al igual que Nikolai, le faltaban los ojos, y su lengua también había sido cortada. La parte inferior de su mandíbula mostraba una incisión limpia, casi quirúrgica. Presentaba niveles elevados de radiación y fracturas graves en el tórax, aunque no tenía heridas en la piel. También llevaba prendas de vestir que no eran suyas, sino que pertenecían a alguno de los 2 primeros cadáveres encontrados. Alexander Semyon Zolotaryov compartía las mismas fracturas en el tórax que Lyudmila Dubinina. Le faltaban algunos dientes, tenía el cabello grisáceo y mostraba arrugas que sugieren envejecimiento prematuro. Al igual que los otros 2, carecía de lengua y cejas. Se presume que estos 2 fueron los últimos en fallecer, lo que podría explicar sus niveles más altos de radiación debido a una mayor exposición a lo que sea que les ocurriera. Lo intrigante es que las lesiones en el tórax de estos 2 compañeros eran idénticas, a pesar de sus diferencias físicas, lo que sugiere que se ejerció la misma fuerza en ambos. Alexander Kolevatov también presentaba fuertes golpes en la cabeza, lo que sugiere que falleció a causa de estas heridas antes que debido al frío extremo. Estos 4 excursionistas estaban mejor vestidos que los primeros 2 y algunos incluso tenían calzado. Las autopsias posteriores revelaron que los 5 primeros cuerpos murieron por hipotermia y no por las heridas que presentaban. En cambio, los 4 últimos habían fallecido debido a los fuertes golpes y las lesiones. Tenían lesiones mortales en sus cuerpos, pero no se pudo determinar la causa de la falta de lengua y ojos. Las conclusiones forenses indicaron que sus muertes fueron el resultado de politraumatismos causados por causas desconocidas. La radiactividad detectada en algunas ropas y cuerpos tampoco pudo ser convincentemente explicada. Es importante destacar que los familiares observaron un extraño tono marrón en la piel de los excursionistas después del funeral, muy similar al que presentan las víctimas de accidentes nucleares. El caso fue oficialmente cerrado después del entierro de los excursionistas, atribuyendo sus muertes a un accidente en la montaña. El acceso a la zona fue estrictamente prohibido durante 3 años después del trágico incidente. En varias fotografías, se puede apreciar la felicidad y el entusiasmo de los excursionistas antes de que ocurriera la tragedia.
Eran miembros queridos y respetados en su comunidad, reconocidos por ser estudiantes ejemplares y jóvenes responsables. Después de descubrir los cadáveres, las autoridades retiraron todas las tiendas y el equipo de campamento. Los informes oficiales se clasificaron como secretos, y el caso se cerró sorprendentemente rápido. Lo que resulta aún más extraño es que, 3 días después del entierro, los cuerpos de los excursionistas fueron exhumados sin que se sepa oficialmente quién fue el responsable, aunque muchas teorías apuntan al gobierno soviético como el responsable de esta acción. Existen diversas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido en esa trágica noche. Algunos sugieren que una avalancha fue la causa, aunque esto parece poco probable dadas las circunstancias en las que se encontraron los cuerpos. También se menciona la posibilidad de una histeria colectiva desencadenada por algo que los aterrorizó. Otra teoría sostiene que podrían haber consumido alguna sustancia estupefaciente o alucinógena que los llevó a tener alucinaciones y a lastimarse mutuamente, lo que explicaría por qué estaban casi desnudos, ya que los efectos de la droga los hicieron sentir un calor excesivo. Sin embargo, las graves lesiones en algunos de los cuerpos y los cortes quirúrgicos en los ojos y la lengua contradicen esta teoría. También se especula que fueron atacados por algún tipo de animal que se alimentó de sus ojos, lengua y piel facial, infligiendo fuertes golpes en la cabeza y el tórax. Se menciona incluso la posibilidad de la existencia de un yeti simios bípedos, conocidos como almasti en algunas regiones de Siberia, que, según la tribu Mansi, habita en la zona y es descrito como una criatura grande, fuerte y potencialmente agresiva. Otra teoría es que fueron víctimas de un experimento soviético que involucraba armas emisoras de radiación. Se especula que una potente luz pudo haberlos asustado, haciendo que salieran corriendo de las tiendas y se quitaran la ropa debido al calor emitido por la radiación, lo que finalmente condujo a sus muertes. Luego, los responsables podrían haberles quitado los ojos y la lengua para su posterior análisis o haber rematado a aquellos que aún no habían fallecido para eliminar testigos. También se ha considerado la posibilidad de que los aborígenes de la zona atacaron al grupo por invadir un territorio considerado sagrado para ellos, aunque estos nativos eran conocidos por ser en su mayoría pacíficos. Además, se ha planteado la hipótesis de que consumieron setas alucinógenas que desencadenaron la serie de eventos, pero las autopsias no revelaron la presencia de sustancias tóxicas ni drogas en sus sistemas. Además, habían pasado varias horas desde su última comida cuando murieron, lo que descarta la intoxicación por ingestión. Para aumentar aún más el misterio, se ha mencionado que se encontraron 2 cadáveres adicionales junto a los 9 de la expedición. Este hecho fue cuidadosamente ocultado por las autoridades soviéticas, que no revelaron la identidad de estos 2 individuos. Además, entre las pertenencias encontradas en el campamento, se hallaron 2 pares de esquís y unas gafas que no pertenecían a ninguno de los excursionistas, ya que ningún familiar reconoció estos objetos como propiedad de sus seres queridos. Cabe destacar que, a unos 50 kilómetros al otro lado de la montaña, otra expedición informó haber avistado objetos voladores no identificados en el cielo durante la misma noche del incidente. Estos objetos eran de color naranja y tenían forma esférica, y se desplazaban justo sobre la ubicación donde ocurrió el misterioso suceso. Muchos investigadores independientes que se dedicaron a resolver este misterioso caso notaron similitudes con las extrañas mutilaciones de ganado que se han reportado en todo el mundo. Estas mutilaciones implican la extracción quirúrgica de partes del cuerpo de los animales, como lenguas, ojos y genitales, y a veces se asocian con la presencia de radiactividad. Lo interesante es que estas mutilaciones de ganado comenzaron a informarse en la década de 1960, mientras que el incidente del Paso Diatlov, como se conoce posteriormente, tuvo lugar a finales de la década de 1950. Algunos investigadores sugieren que las tiendas de campaña encontradas estaban montadas al revés, lo que podría indicar que alguien las había manipulado para ocultar pruebas. Esto explicaría por qué se encontraron cortes que iban desde el interior hacia el exterior. También se ha planteado la posibilidad de que las huellas originales se borraron y se encontraron botas militares en el campamento que no pertenecían a ninguno de los miembros del grupo. Yuri Yudin, el único sobreviviente de la expedición que abandonó debido a problemas de espalda, expresó en una ocasión: si tuviera la oportunidad de hacer una sola pregunta a Dios, sería, ¿qué sucedió realmente con mis amigos esa noche? Luego de una extensa investigación y considerando numerosas teorías, resulta sumamente difícil determinar con certeza lo que pudo haber ocurrido en esa fatídica noche en el Paso Diatlov.
A pesar de que algunas piezas del rompecabezas parecen encajar, otros detalles continúan siendo esquivos y desconcertantes. Inicialmente, una hipótesis plantea que los excursionistas podrían haber ingerido alguna sustancia tóxica que los llevó a abandonar las tiendas de campaña en estado de desnudez y, posiblemente, a lastimarse mutuamente hasta la muerte. Sin embargo, esta teoría queda descartada debido a que las autopsias no revelaron rastros de sustancias estupefacientes ni alucinógenas en sus sistemas. Una opción más plausible sugiere que los excursionistas fueron testigos de algo aterrador que los impulsó a huir de sus tiendas. Sin embargo, este escenario plantea interrogantes acerca de por qué estaban tan despojados de ropa, ya que dentro de las tiendas también hacía frío. La teoría que parece más coherente, desde mi punto de vista, es que los soldados soviéticos, de manera accidental o deliberada, los atacaron con algún tipo de arma emisora de radiación o lanzaron un misil de prueba que los alcanzó. Luego, los soldados se dirigieron a la zona para ocultar pruebas, lo que explicaría la presencia de otros objetos en el campamento, como los esquís y las botas militares. Los otros dos cadáveres podrían haber pertenecido a testigos que llegaron poco después de lo ocurrido y fueron asesinados para evitar que hablaran. Se supuso que estaban con el grupo original de excursionistas. Esta teoría también explicaría la extracción quirúrgica de lenguas y ojos, así como los fuertes golpes que, según se creía, eran imposibles de infligir manualmente. Los cuerpos fueron exhumados para evitar futuras investigaciones y descubrimientos de la verdad. Sin embargo, esta teoría no resuelve completamente el avistamiento de objetos voladores no identificados por otra expedición a 50 kilómetros de distancia. Es posible que estos ovnis fueran, de hecho, máquinas soviéticas u otras pruebas militares secretas. Otra teoría intrigante, aunque más difícil de aceptar, sugiere que seres extraterrestres podrían haber atacado a los excursionistas, extrayendo partes de sus cuerpos para su análisis, mientras que emitían calor debido a la radiactividad, lo que llevó a que se despojaran de la ropa. Los golpes que presentaban podrían haber sido infligidos como parte de un experimento con un arma alienígena. Esto explicaría la presencia de otros testigos en la zona, que también fueron atacados por los extraterrestres o, posiblemente, por militares encargados de encubrir la verdad. En última instancia, las incógnitas que rodean este misterio persisten y es difícil llegar a una conclusión definitiva. Cada teoría tiene sus propias debilidades y desafíos, y el enigma del paso Dyatlov sigue siendo uno de los casos más enigmáticos y desconcertantes de la historia.